Hola, continuamos con el curso de Programación Orientada a Objetos, OOP, sobre el estándar IEC 61131-3 para PLCs. Primero de todo vamos al repositorio, como siempre, y voy a hacer un inciso. He creado dentro del repositorio, por si me queréis patrocinar este proyecto, ¿vale? Para poder continuar con el proyecto. Si me queréis patrocinar, sería cuestión de, en esta parte de aquí, podéis tanto patrocinaros mensualmente como una vez, poniendo aquí la cantidad que queráis, y sería de agradecer para yo poder continuar con este proyecto. Dicho esto, volvemos otra vez al repositorio y en la documentación, abrimos la documentación y vamos en el apartado Solid. Y dentro de los principios Solid, hoy tocaría ver el principio de sustitución de Liskov. Principio de sustitución de Liskov, o sus siglas serían LSP. LSP, principio de sustitución de Liskov. El principio de sustitución de Liskov establece que una instancia de una subclase debe poder ser utilizada en cualquier lugar donde se espera una instancia de la clase base, sin afectar el comportamiento del programa. Es decir, lo que quiere decir es que una subclase se puede utilizar en cualquier sitio donde pueda estar utilizada una clase base, sin que se afecte al comportamiento del programa. El ejemplo que he creado sería el siguiente. Creamos una interfaz que se llama iMover, la cual tiene un método que se llama mover. Este método mover de la interfaz iMover nos retornaría un real. Es un método que nos va a servir para mover un vehículo. El método mover a su vez tiene una variable de entrada que se llama velocidad deseada, que es del tipo real. Creamos una clase, un function block, que se llama vehículo, que implementa la interfaz anterior, iMover. La clase vehículo tiene una variable de entrada que se llama velocidad, que es del tipo real, y la clase vehículo, al implementar la interfaz iMover, establecemos un contrato en el cual nos vemos obligados a, en la clase vehículo, crear todos los métodos y propiedades que tenga la interfaz iMover. En este caso, debemos implementar el método mover, que nos devolvía un real, que sirve para mover el vehículo y el cual a mover le devolveremos es igual a la velocidad deseada. Creamos también otro function block que se llama coche1 y que es una extensión hereda de la clase vehículo. La clase coche1 tiene una variable de entrada que se llama velocidad máxima, que es del tipo real, y el método mover, que nos devolverá un real, mover será igual a la velocidad deseada multiplicado por la velocidad máxima.
También creamos otro function block que se llama moto1, que es una extensión del vehículo. Tiene una variable de entrada que se llama aceleración de tipo real y el método mover que implementamos, que será para mover la moto, mover será igual a velocidad deseada por aceleración. Creamos otra clase, que será la última, que se llamará conductor. Tiene una variable de entrada, que será vehículo, que será una referencia a la clase vehículo. Hace una referencia a la clase base vehículo. Tiene el método mover, que nos devolverá un real, y llamamos a través de this y la ventanita hacia arriba, punto vehículo, punto mover, velocidad. Le pasamos a mover la variable velocidad. Aquí he puesto una imagen de cómo sería el diagrama de clases en el cual veríamos la interface y mover con el método mover, que nos devuelve un real. Crearíamos la clase vehículo que implementa la interfaz y mover. Vehículo tiene el método mover, que pertenece a la interfaz y mover. Crearíamos la clase coche1, que es una extensión de la clase vehículo, la cual tiene velocidad máxima como variable de entrada, que es un real, esta entrada. También tiene el método mover, que nos devuelve un real, coche1. Tendríamos la clase moto1, que tiene la variable aceleración del tipo real, que es una entrada. La clase moto1 tiene el método mover. Y tenemos otra clase que se llama conductor, que tiene una variable de entrada que se llama vehículo, que hace referencia a la clase vehículo en una entrada y tiene el método mover. Esta sería la representación gráfica, el diagrama de clases UML del ejemplo anterior. En este ejemplo se utiliza la subclase coche1 y moto1 como instancias de la clase base vehículo, lo que cumple con el principio de sustitución de Liskov. Esto significa que se puede utilizar cualquier instancia de coche1 o moto1, donde se espera una instancia de vehículo, sin afectar el comportamiento del programa. Además, cada subclase tiene un método mover, que se utiliza para mover el vehículo, lo que demuestra cómo se puede utilizar la misma interfaz y mover, el mismo nombre de método, para diferentes implementaciones concretas, mediante la sobrescritura del método mover que tiene la clase vehículo. Espero que con esta explicación que he puesto al final se entienda lo máximo posible el principio de sustitución de Liskov, LSP. Luego he creado en la documentación 3 links. Si queréis los abrimos. Uno sería el de Stefan Geneken, en el cual explica del principio SOLID, el principio de sustitución de Liskov.
con un ejemplo, el cual podéis leer para que quede el concepto de Liskov lo más claro posible. Luego tenéis aquí un vídeo de YouTube que explica el principio de sustitución de Liskov. Y aquí otro vídeo también en el que explica el principio de sustitución de Liskov. Y aquí ya el link al vídeo de YouTube es el que estamos realizando ahora, que será el número 26. Ahora pasaríamos a abrir el proyecto de TwinCAD dentro de la carpeta 26, que se llama Solid LSP. Hemos creado la carpeta clases LSP, la carpeta interface LSP, la POU que se llama, el programa que se llama 26 Solid LSP y el diagrama de clases que hemos visto, que sería este, el que hemos explicado anteriormente. Empezamos abriendo la carpeta de interface LSP, en el cual nos encontramos la interfaz iMover, la cual tiene creada un método que se llama mover. El método mover nos devuelve un real y el método mover tiene una variable de entrada que se llama velocidad deseada es igual a un real. Dentro de las clases que hemos creado, la primera de todas sería vehículo. La clase vehículo implementa la interfaz iMover, con lo cual tenemos que implementar sus métodos y propiedades. En este caso implementamos el método mover y que tiene una variable de entrada velocidad deseada, y lo que hacemos es la variable de entrada velocidad deseada es lo que pasamos a lo que devuelve el método mover, con lo cual mover sería igual a la velocidad deseada, a la entrada que pongamos aquí. La siguiente clase que hemos implementado sería el function block coche1, que es una extensión hereda de la clase base o de la clase padre vehículo. El function block coche1 tiene una variable de entrada que se llama velocidad máxima del tipo real. Hemos implementado el método mover y para coche el método mover nos devolverá, mover será igual a la velocidad deseada, la variable de entrada del método mover, velocidad deseada, por la velocidad máxima, que la velocidad máxima es la variable de entrada de la clase coche1. También tenemos una clase que se llama moto1, que también es una extensión de vehículo. La moto1 tiene una variable de entrada que se llama aceleración del tipo real y hemos implementado para moto1 el método mover, que tiene la variable de entrada velocidad deseada, y el código que hemos implementado será el método mover, que devuelve un real, será igual a mover igual a la velocidad deseada, por la aceleración. Y por último, hemos implementado la clase conductor. El function block conductor tiene una variable de entrada que se llama vehículo, la cual hace referencia a vehículo, y a su vez dentro de vehículo ponemos this y la ventanita hacia arriba, es una referencia a la clase base vehículo.
Y dentro de la clase conductor implementamos el método mover, y el método mover será mover será igual a llamando a dis con la ventanita, punto vehículo, punto el método mover, y el método mover, como tiene una variable de entrada, le pasamos la velocidad deseada de el método mover que tiene conductor. Esto sería lo que devolveríamos en el método mover de conductor. Aquí nos encontramos la implementación del ejemplo. Crearíamos una instancia que se llama Audi A8 de la clase coche 1. Creamos una variable que se llama Audi A8 velocidad deseada de tipo real. Creamos otra variable que se llama Audi A8 velocidad de tipo real. Creamos un objeto que se llama Suzuki Ninja, que es una instancia de la clase Moto 1. Creamos una variable que se llama Suzuki Ninja velocidad deseada del tipo real. Creamos otra variable que se llama Suzuki Ninja velocidad, que será del tipo real. Creamos otra variable que se llama conductor Juan. Este objeto es una instancia de la clase conductor. Tenemos una variable que se llama conductor Juan velocidad deseada de tipo real. Tenemos una variable que se llama conductor Juan velocidad del tipo real, y una variable que se llama vehículo seleccionado Audi A8, que será una variable de tipo bool. A la variable Audi A8 velocidad será igual a llamar a Audi A8 punto el método mover. El método mover tiene una variable de entrada y le pasaremos la variable Audi A8 velocidad deseada. Haremos lo mismo para obtener la velocidad del Suzuki a través de la variable Suzuki Ninja velocidad. Será igual llamar al objeto Suzuki Ninja punto el método mover. El método mover tiene una variable de entrada real, la cual le pasaremos la variable Suzuki Ninja velocidad deseada. Luego, en el ejemplo hacemos si el vehículo seleccionado es un Audi A8, entonces llamamos a conductor Juan, conductor Juan tiene una variable que hay que pasarle la referencia a un vehículo, Por lo tanto, el Audi A8, como es un objeto de la instancia de la clase coche, y el coche a su vez el coche es una extensión de vehículo, en el cual hereda todos los métodos y propiedades del vehículo, el coche, perdón. Por lo tanto, a la variable vehículo le podemos pasar el objeto Audi A8. Si el vehículo seleccionado no es un Audi A8, a la llamada al objeto conductor Juan, a vehículo, le pasaremos el objeto Suzuki Ninja. Y entonces, según si el conductor Juan
conduce un vehículo, un Audi A8 o un Suzuki Ninja, obtendremos la variable conductor Juan, la velocidad del conductor Juan, que será igual a conductor Juan punto mover, y le pasaremos a conductor Juan la velocidad deseada. Transferimos este código, en el cual, si nos está esperando para obtener la velocidad del Audi A8 velocidad, que pongamos al Audi A8 una velocidad deseada. Si por ejemplo le ponemos una velocidad deseada de 120, al llamar Audi A8 velocidad, el Audi A8, que es un coche, de mover, la velocidad máxima también la tenemos que poner. Con lo cual, la velocidad máxima, aquí, le ponemos por ejemplo 2, y será para un vehículo, el Audi A8 mover, aquí, perdón, para coche, para mover, aquí será 2 por la velocidad deseada, 2 por 120, 240, que es lo que obtenemos el Audi A8 la velocidad. Ahora para el Suzuki Ninja tiene la variable aceleración y le pasamos dentro del método mover Suzuki Ninja velocidad deseada. Le pasamos a Suzuki Ninja velocidad deseada, por ejemplo, 100. 100 obtenemos un 0 porque no hemos puesto para moto, mover, será aceleración por velocidad deseada. Aceleración, por ejemplo, ponemos un 2 y será 2 por 100, 200. Obtendremos en Suzuki Ninja velocidad la variable 200. Ahora, continuamos con el ejemplo. Si la variable binaria booleana está seleccionado un Audi A8, que no lo está ahora mismo, Juan está conduciendo un Suzuki Ninja como vehículo. Por lo tanto, si queremos obtener conductor Juan a qué velocidad va, será conductor Juan punto el método mover, de lo que pasamos a la variable conductor Juan velocidad deseada, que la tenemos aquí. Si la velocidad deseada, por ejemplo, le ponemos que sea 100, 100 será multiplicado, en este caso eran 100 por, como lleva un Suzuki Ninja, y Suzuki Ninja era por la aceleración, 100 por 2, 200. En cambio, si ponemos que ahora conduce un Audi A8, si conduce un Audi A8, nos devolverá 100, el conductor Juan velocidad deseada, 100 multiplicado por lo mismo, por 2, 200, sería lo mismo. Para que no sea lo mismo, vamos a cambiar la aceleración. Vamos a poner, por ejemplo, aquí que la aceleración sea un 1, ¿vale? Entonces, 200 para la velocidad deseada si conduce un Audi. En cambio, ahora, si le quitamos false,
que conduce la Suzuki Ninja será un 100, ¿vale? Entonces, esto sería todo en el vídeo número 28 de YouTube. Hemos explicado dentro de los principios SOLID el principio LSP, que es el principio de sustitución de Liskov. Espero que haya quedado lo máximo posible claro. Si os ha gustado el vídeo y me podéis dar un like, también suscribiros para estar atento para que os avise de los nuevos vídeos. Y esto ha sido todo. Chao, chao y hasta la próxima.